A bordo de la nave espacial Silarian Lumen Noctis en órbita alrededor de un planeta desconocido, con un ambiente futurista lleno de luces de neón azules y tecnología avanzada. La atmósfera es tensa pero curiosa, mientras dos culturas se encuentran por primera vez en la vasta oscuridad del espacio. Kai Riggs, uno de los mejores científicos de la Tierra, se encontraba en una situación que jamás hubiera imaginado. Había pasado años trabajando en la Estación Espacial Internacional, estudiando y preparándose para el contacto con civilizaciones alienígenas. Pero ninguna simulación, ninguna lección teórica lo había preparado para esto. Frente a él estaba Zeratia, una oficial de ciencias de la especie Silarian, que lucía tan sorprendente como majestuosa. Su piel, de un tono azul profundo, brillaba ligeramente bajo las luces blancas de la sala de conferencias de la nave Lumen Noctis. Sus ojos, de un brillo metálico, observaban a Kai con una mezcla de fascinación y sorpresa. Sus manos, esbeltas y elegantes, apenas podían mantenerse quietas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Podrías repetir eso?, pidió Zeratia, intentando mantener la compostura. Su voz, a pesar de su apariencia alienígena, era cálida y resonante. Kai tragó saliva, consciente de lo que estaba a punto de decir. Lo que intento explicar es que los humanos necesitamos un contacto físico íntimo para la reproducción. Específicamente, necesitamos intercambiar fluidos. Zeratia parpadeó, intentando comprender. ¿Fluidos? Te refieres a una sustancia líquida que debe ser transferida entre individuos, y es necesario el contacto corporal directo. Kai asintió lentamente. Sí, es un proceso natural para nosotros. La alienígena se quedó en silencio por un momento, analizando la información. La cultura Silarian tenía una forma completamente diferente de reproducirse, basada en la transferencia de códigos genéticos a través de medios tecnológicos avanzados. La idea de que una especie avanzara tecnológicamente mientras dependía de un método tan primitivo para la reproducción era difícil de procesar. Esto es inesperado, admitió finalmente Zeratia. Nuestra especie utiliza bioconectores para la transferencia de datos genéticos. El contacto físico no es necesario. De hecho, la reproducción para nosotros es un proceso completamente aséptico. Kai sonrió, intentando aliviar la tensión. Sí, supongo que para ustedes debe sonar bastante anticuado. Zeratia se permitió una pequeña sonrisa. Anticuado no es la palabra que usaría, pero es fascinante en su propia manera. Antes de que Kai pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y el comandante Lizara entró, su presencia imponente dominando la habitación. Con su armadura plateada que reflejaba la luz en destellos brillantes, se dirigió directamente a Zeratia. Oficial Zeratia, ha llegado a una conclusión respecto a la viabilidad de nuestra cooperación con la especie humana. Zeratia miró a Kai por un momento antes de responder. Aún estamos en proceso de comprender completamente las diferencias biológicas y culturales, comandante. Pero estoy convencida de que este intercambio nos proporcionará valiosas oportunidades para aprender mutuamente. Lizara asintió satisfecha con la respuesta. Excelente, Riggs. Esperamos mucho de tu especie. Que este sea solo el comienzo de una colaboración fructífera. Kai inclinó la cabeza en señal de respeto. Estamos igualmente emocionados por lo que podemos aprender de ustedes. Mientras el comandante Lizara se retiraba, Zeratia y Kai intercambiaron una última mirada. Aunque las diferencias entre sus especies eran vastas, ambos sentían una curiosidad mutua que podría llevar a grandes descubrimientos. Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro momento, sugirió Kai. Me encantaría saber más sobre cómo funciona la biología Silarian. Zeratia asintió. Y yo sobre la humana, quién sabe, tal vez podamos encontrar alguna similitud inesperada. Ambos se despidieron, dejando en el aire la promesa de futuras interacciones que podrían cambiar la comprensión de ambas especies sobre el universo. Kai se movía con cautela por el laboratorio de la nave Silarian, todavía asombrado por la tecnología que lo rodeaba. Cada dispositivo era una obra de arte en sí mismo, elegantemente diseñado para cumplir su función con una precisión y eficiencia que superaban con creces cualquier cosa que la Tierra pudiera haber desarrollado. A su lado, Zeratia trabajaba con concentración,
ajustando varios instrumentos que flotaban sobre una mesa antigravitatoria. El siguiente paso será integrar nuestros conocimientos sobre ingeniería genética, dijo Zeratia sin apartar la vista de su trabajo. ¿Cuál es la aproximación humana para la modificación de ADN? Kai se acercó a una pantalla holográfica que mostraba una secuencia genética humana. Hemos avanzado en la edición de genes con herramientas como CRISPR, que nos permiten cortar y modificar secuencias específicas de ADN. Sin embargo, nuestras aplicaciones son limitadas en comparación con lo que he visto aquí. Zeratia asintió. Nuestra tecnología permite una manipulación genética a nivel subatómico, eliminando cualquier margen de error. También podemos realizar modificaciones en tiempo real, lo que ha permitido a nuestra especie eliminar enfermedades genéticas hace milenios. Kai estaba impresionado, pero también un poco inquieto. Eso suena increíble. Pero, ¿qué pasa con la diversidad genética? ¿No temen que al modificar tanto puedan perder algo esencial de su especie? Zeratia pausó, girando hacia Kai. Es un argumento que hemos discutido en nuestra cultura. Sin embargo, nuestra prioridad ha sido la supervivencia y el perfeccionamiento de la especie. Cualquier variación que no sea beneficiosa ha sido considerada innecesaria. Antes de que Kai pudiera responder, la puerta del laboratorio se deslizó suavemente para dejar entrar a Dr. Senarvael y a Mira Solis, ambos luciendo fascinados por el entorno. Mira, una ingeniera biotecnológica experta en nanotecnología, se dirigió directamente a una consola cercana, examinando la pantalla con ojos llenos de curiosidad. «Esto es increíble», exclamó Mira mientras observaba los datos que se proyectaban en su pantalla. Es como si estuvieran a décadas, sino siglos, por delante de nosotros. Dr. Senar, un hombre de mediana edad con un aire calmado, se acercó a Kai y Zeratia. Parece que hay mucho que aprender aquí, pero también es importante que mantengamos una perspectiva crítica. No debemos olvidar nuestras propias fortalezas, especialmente en lo que respecta a la ética y la moral en la biotecnología. Zeratia inclinó la cabeza en señal de respeto. Es por eso que este intercambio es tan valioso. Podemos aprender tanto de ustedes como ustedes de nosotros. Pero me gustaría hacerles una pregunta personal. Kai asintió, animándola a continuar. Como mencionaste anteriormente, los humanos requieren contacto físico para la reproducción. Esto, supongo, debe generar lazos emocionales profundos. ¿Cómo manejan esas emociones cuando la ciencia y la lógica indican lo contrario? Mira seguiró, interesada en la conversación. Bueno, en la Tierra, las emociones y las conexiones personales son una parte integral de nuestras vidas. No siempre se pueden explicar con lógica pura, pero son lo que nos hace humanos. Kai añadió, de hecho, nuestras relaciones, tanto personales como sociales, están fuertemente influenciadas por esas conexiones emocionales. Aunque a veces puedan parecer irracionales, han sido cruciales para nuestra evolución. Zeratia observó a ambos humanos, procesando lo que decían. En nuestra especie, las emociones son consideradas secundarias. La lógica y la eficiencia han guiado nuestra evolución. Sin embargo, esta conexión emocional de la que hablan podría ser una ventaja única de su especie. Dr. Senar, siempre el diplomático, intervino. Cada especie tiene su propio camino evolutivo, y es la diversidad de enfoques lo que puede llevarnos a un entendimiento más profundo del universo. Este intercambio no se trata solo de tecnología, sino de comprendernos a nosotros mismos a través del otro. Zeratia reflexionó sobre estas palabras, consciente de que este intercambio podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos hubiera anticipado. Propongo que dediquemos el próximo ciclo a explorar las aplicaciones emocionales y sociales de nuestras respectivas biotecnologías. Sugirió. Tal vez podamos encontrar un punto en común que combine lo mejor de ambos mundos. Kai asintió, emocionado por la oportunidad de seguir aprendiendo. Me parece una excelente idea, y también podríamos intercambiar más sobre nuestras prácticas médicas, para ver cómo podemos mejorar nuestras respectivas capacidades de curación. La conexión entre la Lumen Noctis y la Valiant Horizon era un espectáculo en sí mismo. Una pasarela holográfica, iluminada por un tenue brillo azul, flotaba entre las dos naves, permitiendo el tránsito entre ambas.
Esta innovación tecnológica, cortesía de los silarianos, representaba más que una simple vía de comunicación. Era un símbolo de la creciente alianza entre ambas especies, que caminaba por la pasarela acompañado por Zeratia y Mira Solis, dirigiéndose hacia una reunión crucial en la Valiant Horizon. Detrás de ellos, el comandante Lizara y otros oficiales silarianos los seguían en silencio, manteniendo una postura solemne y vigilante. Es la primera vez que nuestras naves se conectan de esta manera, comentó Kai mientras observaba cómo las estrellas titilaban alrededor de la pasarela. Es asombroso cómo nuestras tecnologías pueden complementarse tan bien. Zeratia asintió, su mirada fija en la nave humana que se acercaba. Es un paso importante, no solo en términos de cooperación tecnológica, sino también en la confianza que estamos construyendo. Al llegar a la Valiant Horizon, fueron recibidos por el capitán Aaron Becker, un hombre robusto y de mirada aguda. Becker, conocido por su liderazgo firme pero justo, les dio la bienvenida con un saludo respetuoso. «Bienvenidos a la Valiant Horizon», dijo Becker, su voz resonando con autoridad. «Es un honor tener a nuestros nuevos aliados a bordo». Zeratia respondió con un gesto similar, aunque su rostro mantenía la expresión serena y controlada típica de los silarianos. «Apreciamos la hospitalidad, Capitán Becker. Esperamos que esta reunión nos lleve a una comprensión más profunda y a una alianza duradera». Una vez dentro de la sala de conferencias, las puertas se cerraron con un suave zumbido y las luces se atenuaron ligeramente, creando un ambiente propicio para la discusión. En el centro de la sala, una mesa holográfica proyectaba un modelo tridimensional de Elysium 12, el planeta bajo su órbita, que se giraba lentamente, mostrando su superficie dorada y sus nubes gaseosas. «Este planeta», comenzó Becker, señalando la proyección, «es nuestra prioridad compartida. Las primeras exploraciones indican que Elysium 12 podría contener recursos críticos para ambas especies. Sin embargo, también hemos detectado señales de estructuras artificiales en la superficie, lo que sugiere la posible presencia de vida inteligente, o al menos vestigios de una civilización antigua». Zeratia intercambió una mirada con Kai antes de hablar. «Nuestras sondas han confirmado la presencia de esas estructuras. Hemos detectado una energía desconocida que emana de varios puntos del planeta. Una energía que no se asemeja a nada en nuestros registros. Eso coincide con nuestros hallazgos», agregó Mira, manipulando la consola para ampliar una sección de la proyección, mostrando un complejo de edificios antiguos, parcialmente enterrados en la arena dorada. «Pero lo más intrigante es que esta energía parece estar relacionada con el ADN humano. Algunas de nuestras muestras reaccionaron ante ella». El silencio llenó la sala mientras todos procesaban la implicación de esa revelación. Una energía desconocida que respondía al ADN humano, enterrada en un planeta remoto y aparentemente deshabitado. Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escasas. «Podría ser una coincidencia», sugirió Becker, aunque su tono indicaba que él mismo lo dudaba. «Pero si no lo es, podríamos estar ante algo que trasciende a ambas especies». Zeratia inclinó la cabeza en señal de reflexión. «Sea lo que sea, debemos proceder con cautela. Si esta energía es capaz de interactuar con el ADN, podríamos estar tratando con una tecnología biológica extremadamente avanzada, quizás de una civilización que superó nuestras propias capacidades». Kai tomó la palabra, decidido a avanzar. «Sugiero que formemos un equipo conjunto para descender al planeta y explorar estas estructuras. Necesitamos entender qué es lo que estamos enfrentando antes de tomar cualquier decisión». El comandante Lizara, que había estado en silencio hasta ese momento, asintió. «Estoy de acuerdo. El conocimiento que podamos obtener podría ser invaluable, tanto para la ciencia como para la seguridad de nuestras especies». Con la decisión tomada, el equipo comenzó a preparar la misión. Kai, Zeratia, Mira y un pequeño grupo de especialistas de ambas naves fueron seleccionados para la expedición. Mientras se dirigían a las cápsulas de descenso, Kai no podía dejar de sentir una mezcla de anticipación y preocupación. «Esto podría cambiarlo todo», murmuró mientras se aseguraba el equipo. El descenso a Elysium 12 fue un proceso meticuloso. Las cápsulas de aterrizaje,
diseñadas tanto por humanos como por silarianos, estaban equipadas con sensores avanzados y sistemas de defensa ante cualquier imprevisto. A medida que las cápsulas atravesaban la atmósfera del planeta, la tripulación en su interior no pudo evitar sentir un escalofrío al ver el terreno árido y alienígena que se desplegaba debajo de ellos. Kai, sentado junto a Zeratia y Mira, observaba las lecturas que pasaban rápidamente por su pantalla. Los niveles de radiación son bajos, pero la energía que detectamos desde la órbita está más concentrada aquí en la superficie. Parece que se origina desde debajo de esas estructuras. Zeratia asintió, ajustando los controles de su consola. Las formaciones subterráneas están bloqueando nuestra capacidad para obtener una lectura clara. Necesitaremos una exploración directa. Mira, siempre práctica, repasaba los datos técnicos. Las estructuras parecen estar hechas de un material desconocido, pero no presentan signos de deterioro. Podrían haber estado aquí por milenios, y aún estarían en perfecto estado. El teniente Ariktovan, encargado de la seguridad, permanecía en silencio, concentrado en los escáneres de movimiento. Su experiencia le decía que un lugar como este rara vez estaba deshabitado, aunque ninguna señal de vida había sido detectada hasta el momento. Manténganse atentos. Nunca sabemos qué podemos encontrar en un lugar como este. La cápsula tocó el suelo con un suave aterrizaje, disipando una nube de polvo dorado. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire cálido los recibió, acompañado de un silencio casi tangible. El grupo emergió, sus trajes especializados protegiéndolos de las posibles toxinas en la atmósfera. Kai y Zeratia lideraban el camino, seguidos de cerca por Mira y el teniente Tovan, mientras el Dr. Senarvael queraba la formación, listo para intervenir en caso de emergencia. Frente a ellos se alzaba una inmensa estructura, su superficie suave y reflectante, como si estuviera hecha de algún tipo de metal vivo. No había entradas visibles, pero la energía que habían detectado parecía emanar directamente desde el interior. «Es aún más impresionante en persona», murmuró Kai, acercándose con cautela. «No hay signos de desgaste ni marcas de herramientas. Es como si hubiera sido creada en un solo instante». Zeratia pasó su escáner sobre la superficie, frunciendo el ceño ante los resultados. «Esta estructura es impenetrable por medios convencionales. Incluso nuestras herramientas de corte no podrían atravesarla, pero hay una fluctuación en el campo energético que podría ser una puerta». Mira, siempre dispuesta a probar nuevas teorías, sugirió: si el campo energético reacciona al ADN humano, podría estar esperando algún tipo de activación específica. Tal vez una muestra de ADN, o incluso una secuencia genética particular, sea la clave para abrirla. Kai sacó un dispositivo de su cinturón, un colector de muestras de ADN, y lo activó. Vale la pena intentarlo. Si esta estructura fue diseñada por una civilización que conocía a los humanos, podría estar programada para responder a nuestra genética. Con una precisión meticulosa, Kai insertó el colector en una pequeña ranura que Zeratia había descubierto, la cual parecía haber sido diseñada específicamente para este propósito. Durante un tenso momento, nada sucedió. Luego, con un leve zumbido, la superficie de la estructura comenzó a cambiar. Ondulando como si fuera líquida, el campo energético se desvaneció, revelando una abertura que antes no existía. El equipo intercambió miradas de sorpresa y precaución. El teniente Tovan fue el primero en hablar. «Parece que hemos encontrado nuestra entrada, pero debemos proceder con cuidado. No sabemos qué podría esperarnos dentro». El equipo avanzó con cautela, entrando en la estructura. En el interior, se encontraron en un vasto salón, iluminado por una luz suave que parecía emanar de las paredes mismas. El suelo era suave, casi como si estuvieran caminando sobre una superficie orgánica. En el centro de la sala, una columna de energía pulsaba lentamente, conectando el suelo con un techo que parecía estar a kilómetros de distancia. «Esto no es solo una estructura», observó Zeratia, maravillada. «Es una máquina viviente. Cada parte de ella está interconectada, como un sistema nervioso gigante». Kai se acercó a la columna de energía, cautivado por su ritmo hipnótico.
Esto debe ser el núcleo de la energía que detectamos. Pero, ¿cuál es su propósito? Mira, estaba examinando las paredes, donde comenzaron a aparecer símbolos extraños. Estos símbolos parecen contener un código. Podrían ser instrucciones o más bien un lenguaje. Necesitaríamos más tiempo para descifrarlos. Mientras el equipo continuaba su exploración, Dr. Senarvael hizo un descubrimiento inquietante. «Hay restos aquí», dijo en voz baja, señalando un rincón oscuro de la sala. Al acercarse, descubrieron esqueletos antiguos, claramente no humanos, pero tampoco silarianos. Kai se arrodilló junto a los restos, analizando su estructura ósea. Esto confirma que hubo una civilización aquí. Pero, ¿qué les sucedió? Antes de que pudieran formular más teorías, la columna de energía comenzó a brillar con más intensidad, y una voz resonó en sus mentes, hablando en un idioma desconocido. Sin embargo, la intención era clara. «Bienvenidos. Elige con sabiduría, pues tu decisión afectará el destino de muchos». El grupo se miró entre sí, el peso de la situación cayendo sobre ellos. Se habían adentrado en algo mucho más grande de lo que habían anticipado. Ahora, su próxima elección podría determinar no solo su supervivencia, sino también el destino de sus respectivas especies. El equipo, ahora consciente de que no estaban solos en la vasta estructura, se encontraba en un estado de alerta máxima. La voz que habían escuchado anteriormente, una manifestación mental que trascendía el idioma, había dejado una sensación persistente de urgencia en el aire. Sabían que cada decisión que tomaran a partir de este momento sería crucial. Kai se acercó lentamente a la columna de energía, fascinado por los patrones que comenzaban a formarse en su superficie. Era como si la estructura misma estuviera reaccionando a su presencia, intentando comunicarse de una manera que desafiaba la lógica humana. «Esto no es solo tecnología», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «Es algo vivo. Es casi como si esta columna estuviera observándonos». Zerathia, que también había notado el cambio en la columna, asintió con seriedad. «Es posible que estemos ante una forma de inteligencia artificial avanzada, una que podría haber estado inactiva durante eones, esperando la llegada de alguien que pueda activarla». Mirasolis, revisando los símbolos en las paredes, intentaba descifrar el código que parecía entrelazarse con las ondas de energía que resonaban por todo el lugar. Estos símbolos parecen ser una especie de lenguaje, pero también contienen secuencias genéticas. Es como si esta estructura estuviera diseñada para leer y responder al ADN de quien entra aquí. «Lo que significa», intervino Dr. Senarvael, «que podría haber un propósito más profundo en esta energía que reacciona a los humanos. Quizás los antiguos habitantes de este lugar conocían nuestra especie, o al menos preveían nuestra llegada». El teniente Tovan, que había estado monitoreando la seguridad del grupo, finalmente se acercó al equipo con una expresión de preocupación. «No soy científico, pero sé cuando una situación se está volviendo inestable. Este lugar está despertando, y no sabemos si eso es bueno o malo». De repente, la columna de energía emitió un pulso más fuerte, que resonó a través del suelo y las paredes, causando que el equipo se tambaleara ligeramente. Los símbolos en las paredes comenzaron a cambiar rápidamente, reorganizándose en nuevas configuraciones que nadie podía entender completamente. «Esto está sucediendo demasiado rápido», dijo Mira mientras intentaba estabilizarse. «La estructura está respondiendo a nuestra presencia, pero no sé si podemos controlarlo». Antes de que pudieran decidir su próximo movimiento, la voz que habían escuchado anteriormente regresó, más clara y definida. Esta vez, las palabras se materializaron en sus mentes con un propósito más específico. «El legado está en tus manos. Elige el camino de la luz o la oscuridad. Ambos conllevan un precio». Kai intercambió una mirada con Zerathia, ambos comprendiendo la magnitud de lo que acababan de escuchar. Esta estructura no solo contenía conocimientos y tecnología, sino que también era un depósito de decisiones que podrían influir en el destino de sus respectivas especies. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el teniente Tovan, su voz firme, pero con una pizca de incertidumbre. «Debemos tomar una decisión», respondió Zerathia,
Acercándose aún más a la columna, este lugar nos está ofreciendo una elección, una que podría definir nuestro futuro. Debemos averiguar qué significan la luz y la oscuridad antes de poder tomar cualquier decisión. Kai, sintiendo el peso de la responsabilidad, comenzó a analizar rápidamente las posibilidades. Luz y oscuridad podrían ser metáforas para dos caminos diferentes de evolución o utilización de esta tecnología. Tal vez uno de los caminos lleve a un futuro de cooperación y crecimiento, mientras que el otro podría llevar a la dominación o incluso a la destrucción. Debemos elegir sabiamente, murmuró Mira, todavía intentando descifrar los símbolos. Esto no es solo sobre nosotros, sino sobre el legado que dejamos para las generaciones futuras. Mientras el grupo discutía, un pasillo a la derecha comenzó a iluminarse con una luz suave y cálida, mientras que otro a la izquierda se envolvía en una oscuridad profunda, impenetrable, salvo por un leve resplandor rojo en la distancia. Ahí están nuestras opciones, dijo Dr. Senarvael, mirando ambos pasillos. Es como si esta estructura estuviera dándonos una visualización física de las elecciones que debemos hacer. Kai miró ambos caminos, sintiendo la presión de la decisión que debía tomar. Tenemos que elegir, dijo finalmente, pero también tenemos que estar listos para enfrentar las consecuencias de esa elección. No podemos retroceder una vez que nos comprometamos. Zeratia asintió, colocando una mano en el hombro de Kai. No estás solo en esto, Kai. Esta decisión nos afecta a todos y la tomaremos juntos. Con un último vistazo hacia sus compañeros, Kai respiró hondo y dio un paso adelante. Que sea la luz, dijo dirigiéndose hacia el pasillo iluminado. Si hay una posibilidad de que esta elección conduzca a un futuro mejor, debemos tomarla. El equipo lo siguió, sus corazones palpitando con una mezcla de esperanza y temor. Mientras se adentraban en el pasillo bañado en luz, la columna de energía detrás de ellos se desvaneció, y la entrada al pasillo oscuro se cerró, selando su elección. El camino que habían elegido los llevaría a enfrentar pruebas desconocidas y a desvelar secretos que podrían cambiar para siempre la comprensión del universo.